Bienvenidos a un nuevo episodio de 20 Mets, el podcast de Uniones, el podcast que te hace sudar, en el cual tratamos de abordar temas relacionados especialmente con la oncología médica, en este caso también relacionado con el ejercicio y con la salud. Y hoy tenemos la gran suerte de poder contar con Álvaro Montesa Pino, que es oncólogo médico, actualmente jefe de servicio de oncología médica del Hospital Regional Universitario de Málaga, compaginando su labor asistencial con la investigación clínica y la gestión sanitaria, participando activamente en proyectos vinculados a la innovación terapéutica, la medicina personalizada y el desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos. Vamos a intentar traer invitados un poco más, que sean, no tengan tantas cosas, porque esto se complica. Así que, Álvaro, muchísimas gracias. Sabemos que estás también especializado en el tratamiento de tumores genitourinarios y cuentas con una amplia experiencia en abordaje multidisciplinar del cáncer, integrando la práctica clínica, la investigación, la organización asistencial dentro de la oncología moderna. Muchas gracias y si hay algo que... Gracias a vosotros. Muy bien, suenan muchas cosas, pero luego es más simple. Son muchas más, no lo creáis, porque si nos ponemos a indagar sobre Álvaro, pues ver que tiene una trayectoria espectacular y un futuro muy amplio todavía en el mundo de la oncología y sobre todo aquí en Málaga, o quién sabe si de otro lado, como ya me he comentado, que ya se va fuera mañana, que ya tengo la suerte de contar hoy con él, porque mañana se va de congreso a Estados Unidos, así que lo tenemos aquí, que lo hemos engañado un ratito para pedalear con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, de verdad. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad que es un placer estar aquí, porque además creo que esta labor de promoción del deporte relacionado con la salud y con la oncología en concreto es muy necesaria. Así que encantado de colaborar con vosotros en todo lo que necesitéis. Te lo agradecemos muchísimo y precisamente la primera pregunta que queremos tratar es ver cómo la oncología ha evolucionado durante todo este tiempo, desde cómo ha pasado desde algo súper ajeno a nosotros, que no entendíamos nadie, a cada vez verlo más pues, en carreras, en prensa, en todos los medios. Realmente lo que nos interesa sobre todo es ver cómo ha evolucionado desde tu perspectiva, desde la parte más clínica del abordaje, pues desde que has salido de la universidad a ahora, cómo era Álvaro antes y cómo está ahora. Pues allá por el año 2001, que fue cuando yo empecé a dedicarme a la oncología, no tenía nada que ver. Prácticamente la oncología era una condena de muerte. Cualquier diagnóstico de cáncer ya significaba, tanto a nivel personal como a nivel social, una muerte segura. Y los tratamientos que teníamos eran tratamientos muy básicos. Realmente la quimioterapia funciona actuando sobre células que crecen rápido. Pero claro, no solamente el cáncer crece rápido, tenemos muchas células en el organismo que crecen rápido y todas esas células, al dañarlas, pues provocan muchísimos efectos secundarios. Eh, Poco a poco, afortunadamente, hemos conseguido ver qué es lo que hace que cada tumor crezca. Igual que cuando hablamos de infección, no es lo mismo un resfriado que una sepsis, ni el pronóstico, ni la supervivencia, ni el tratamiento es el mismo. Con el cáncer pasa igual. No es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de próstata, que un cáncer de pulmón, y los tratamientos tampoco son los mismos. Además, yo creo que el hecho de que la gente hoy día viva mucho más y se cure mucho más del cáncer, se acompaña de una mayor incidencia del cáncer, ¿vale? Sabemos que aproximadamente 2 de cada 3 personas padecerán algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. 2 de cada 3 personas, es que es muy Entonces, alta la incidencia. es algo que está ahí, que está latente en la sociedad, ¿no? Entonces, eso hace que haya habido una mayor concienciación, empujada sobre todo y al principio gracias a las mujeres con cáncer de mama. Ellas fueron las que primeras empezaron con todo el asociacionismo, con las carreras y con el deporte, que si tiro con arco, que si remo, y ellas han sido las que han impulsado y luego gracias a ese empuje inicial de ellas, pues se sumaron otros muchos pacientes con otras muchas enfermedades, Pero ¿no? como bien decías, es verdad que la incidencia está siendo muy alta. Cada vez estamos viendo, es verdad que, por supuesto, la salud privado, todo lo que estáis consiguiendo de detección temprana es fundamental, pero cómo has visto la evolución de los pacientes desde que has empezado a dedicarte a tu especialidad? La evolución del paciente como tal. ¿Crees que la capacidad funcional o cómo se presenta la persona ha influido también? Sí, aunque el factor principal de cáncer, que mucha gente no lo sabe, es la edad. O sea, El tiempo. es el tiempo. Estamos expuestos a muchas cosas y conforme vamos haciendo mayores, tenemos más probabilidad de padecer cáncer.
Antes, por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón típicamente eran señores mayores, muy fumadores, Sí. o los pacientes con tumores de cabeza y cuello, Ujú, fumadores, eso es. bebedores, pero hoy día sabemos que tenemos una población muy importante de mujeres jóvenes que nunca han fumado con cáncer de pulmón, por Sí. ejemplo, Ujú. o pacientes con cáncer de cabeza y cuello que nunca han fumado ni han bebido, ¿no? Entonces, esa población más joven llega en un mejor estado general, llega con una mejor reserva funcional Ujú. y eso impacta directamente en el pronóstico. Ujú. Te diría también que con el tiempo, no solo a nivel de la enfermedad, sino también a nivel social, el deporte ha cambiado mucho. Sí. No hay más que irse al paso marítimo y ver la gente que está corriendo hoy o que está haciendo ejercicio en los sitios Sí. disponibles, cuando hace 20 años No se aquello era un veía, erial. el que corría era porque huía de alguien, ¿no? Y está claro que el concepto del deporte, del ejercicio está cambiando más hacia la salud. Creo que es sobre todo gracias a vosotros, a los médicos, a los oncólogos que estáis poniendo en valor todo esto. Y por eso también queríamos saber cuál es dentro de tu especialidad, el factor fisiológico, bueno, de la condición física, ¿cómo influye en el Hombre, pronóstico del tratamiento? vaya. Si varía en función Sí, sí, de varía mucho. la Mira, situación de las personas. hay algo que antes se hacía de una forma genérica, que es lo que nosotros llamamos la escala de Koch, ¿vale? Que es el estado general del paciente, Del 0 a 5, de 0 a los 4. 4. Sí, entonces cuando tienes un ECOG de 0 a 4, 0 es un paciente asintomático, 4 es un paciente que no puede levantarse de la Ujú. cama, ¿no? Pero claro, eso es muy general. Y Sí. eso es simplemente la traducción de algo que hay detrás. El que tiene un estado que no se puede levantar de la cama, eso se acompaña pues, porque probablemente tenga una sarcopenia, Ujú. tenga una falta de musculatura, posiblemente se acompaña también de otras comorbilidades, comorbilidades que muchas veces vienen por la falta de ejercicio. Ujú. ¿A qué se debe la diabetes tipo 2? ¿A qué se debe la hipertensión? ¿A qué se debe la obesidad? A la inmovilidad. Y todo esto influye directamente en el estado general de las personas. Entonces, hoy día, ya cada vez hay más estudios que demuestran que hay una serie de medidas funcionales objetivas que pueden utilizarse para ver, como dicen, el estado funcional Está funcionando. de una persona mucho más allá del ECOG, que es una medida muy simple Sí, es muy que sencilla, sí. utilizábamos Ujú. previamente, ¿no? Nosotros estábamos tratando desde la unidad oncológica Desmond intentar de alguna forma correlacionar ese ECOG con el nivel funcional más a nivel un poquito más fino con los test que hacemos a nivel interno, relacionándolo siempre con las cuestiones clínicas, pero extrapolándolo a, a valores más asociados a que podemos ver en el deporte, como siempre el V2 Max. El V2 Max sabemos que es un valor directamente relacionado con la esperanza de vida que creemos que puede ser perfectamente extrapolable a este caso al ECOG. Por eso independientemente de la situación, de la capacidad funcional de la persona, estamos viendo tanto la respuesta de las personas, cómo varía en función de su capacidad funcional, su reserva funcional, bien ha dicho, y cómo incluso de los tratamientos, no sé si varían en este caso en Eh, función de la persona de... sí, claro, claro que varían. Los tratamientos oncológicos en muchas ocasiones son tratamientos que son duros, son fuertes y no todo el mundo puede soportarlo. Cuando tienes una persona con un ECOG malo, muchas veces no puede aguantar una Mm, quimioterapia estándar. Entonces ya estás condicionando su pronóstico. Porque si partimos de un punto más sí, más bajo y bajo, sí, además no podemos ponerte el tratamiento óptimo, tu pronóstico obviamente va a va a ser ser peor. peor. O sea, cómo llegues a Eh, esta situación va a ser bastante es importante. importante, es muy importante. Y luego desde el punto de vista del tratamiento también se ha visto que este estudio salió publicado el año pasado en una de las revistas más prestigiosas de oncología. Pacientes con cáncer de colon, con estadios 2 y 3, es decir, pacientes a priori curados, Ujú. pueden recaer o no, pero a priori curados, el hecho de establecer una pauta de ejercicio estructurado, Claro, sí. ¿vale? Ha demostrado que esos pacientes recaen menos y que Ujú. viven más que los que no hacen ese ejercicio estructurado. Ahí incluso los que no hacen el ejercicio estructurado podían hacer algún tipo de ejercicio por su cuenta, Por es su cuenta, decir, libremente, sin que esté libremente, estructurado, por su pero iniciativa. el hecho de que ese ejercicio esté Estructurado, estructurado, esté supervisado, esté sí. controlado y se haga en las condiciones óptimas, ya demuestra un aumento en supervivencia. Y de la misma magnitud que a lo mejor una quimioterapia. Es decir, Es un estudio muy fuerte que nos impactó muchísimo, así que me parece una pasada. efectivamente. Entonces, el ejercicio sin duda es importante. También aquí hay otro factor que, bueno, es algo que hemos aprendido. El músculo no es simplemente un muelle que nosotros Contraemos, contraemos y relajamos, relajamos ahora. para movernos, efectivamente. El músculo es mucho más.
El músculo es un órgano endocrino que libera hormonas, libera sustancias que hacen que el cuerpo reaccione o se comporte de diferentes formas. Hablábamos antes, ¿no?, de cómo el ejercicio físico favorece el desarrollo cognitivo, ¿no? Y quién iba a pensar que ir a correr puede hacer que un niño tenga un mejor rendimiento escolar, por Totalmente. ejemplo, ¿no? Entonces es algo mucho más complejo y que se está empezando a conocer Eso es. ahora y que sin duda es importante. Y esto estamos hablando de los pacientes que ya tienen enfermedad. Ujú. Pero si nos vamos a los pacientes que no tienen Sí, enfermedad, obviamente el ejercicio hace que la incidencia de cáncer o que la año probabilidad de preventivo padecer un cáncer sea menor. es muy alta. Desde luego, para que os imaginéis, Ujú, somos una farmacia andante. Ahora mismo, mientras ujú, estamos pedaleando, estamos movilizando, no solo contrayendo y relajando nuestro músculo, movilizando mucha sangre, sino que hay muchísimas otras cadenas que están moviendo y, bueno, una cascada de funciones fisiológicas que se están produciendo. Por eso también nos cuesta muchísimo llegar a esa, algo que en la medicina veo muchísimo, que es la oncología, medicina de precisión, que nos encantaría poder hablar de ello y ser cada más finos a la hora de poder prescribir ese ejercicio estructurado, como bien decías antes, y estoy seguro que los valores incluso mejorarían más, pero también, desgraciadamente, hay muchos casos en los que quizás el ejercicio no sea tan recomendado. No sé si hay alguna razones por las que Vamos, no lo pautarías. en general el ejercicio está recomendado siempre, ¿vale? Lo que pasa es que hay que adaptar el ejercicio a cada persona. Entonces, Una persona que se acaba de poner un tratamiento de quimioterapia no puede hacer el mismo ejercicio que una persona que se puso el tratamiento a lo mejor hace 2 semanas o 3 semanas o que una persona que está en seguimiento, ¿no? Porque indudablemente esos tratamientos ujú, afectan a nuestra capacidad fisiológica. Luego, por otro lado, hay determinadas localizaciones de la enfermedad que hacen que haya que evitar ciertos ejercicios. Un paciente con un cáncer de próstata que habitualmente, pues cuando suelen tener metástasis óseas con frecuencia a nivel de la columna, debe ujú, evitar ejercicios de carga que correcto, puedan hacer que esa vértebra que ya está debilitada acabe rompiéndose eso es. y acabe produciendo pues complicaciones más. Es increíble porque más- nos hemos encontrado en situaciones donde incluso una persona, la situación es verdad que era muy ya deteriorada, que incluso tosiendo, haciendo gestos del día a día, puede tener lesiones óseas con estornudar, con toser. O sea, imaginaos que el ejercicio es bueno, es importante, pero debe estar siempre bien pautado, supervisado y una buena selección de ejercicios es fundamental. claro. Así que no sé si en estas situaciones entiendo que personas con de más avanzada edad o más deterioradas, entiendo que cuesta muchísimo recomendar la práctica de ejercicio, pero ¿cuál es la barrera principal que te puedes encontrar en la consulta, en la clínica, a la hora de decir, oye, necesita usted hacer ejercicio, esto es bueno para durante su tratamiento, para su condición física y su salud? Ahí hay varias barreras. Vamos a ver, en el sistema sanitario público no está estructurado o no está incluido el ejercicio físico como parte del tratamiento. Esto es algo que sin duda cambiará, pero a día de hoy no hay especialistas en el deporte trabajando en los hospitales públicos y si lo hay muchas veces son a través de fundaciones o a través de, Ujú, de complementos externos. Entonces, igual que cuando nosotros tratamos a un paciente con un cáncer de próstata, el urólogo, el radiólogo y yo hablamos, esto me parece a mí, cada uno da su opinión, haría falta tener integrado en los comités de tumores, tener integrado a esa figura, ¿no? A ese especialista en el deporte que puede eh, ayudar con su opinión y su punto de vista a ver qué es lo más apropiado para cada paciente, porque la absolutamente. medicina personalizada lo que dice es que lo que es bueno para ti no tiene por qué ser bueno para mí Correcto. o para el otro o para el otro. Entonces necesitamos poder diferenciar a los pacientes. Entonces, la primera barrera sería poder integrarlo y que haya una comunicación más fluida Ujú, entre el médico que atiende al paciente con el especialista en deporte, ¿no? En nutrición parece que ya sí que se dan más pasos sí. a través de los endocrinólogos que hay en los hospitales y a veces pues también nutricionistas, pues se ha avanzado más, aunque todavía queda mucho por avanzar, pero en el tema del deporte nos queda muchísimo Nos queda todavía. muchísimo. Está claro que nos queda, nosotros somos los primeros que debemos mejorar nuestras prescripciones, nuestras pautas, por eso tenemos que poner mucho de nuestra mano, de poner la oreja, de entender todos estos procesos tan complicados, como bien decía Álvaro antes, como una persona después de un tratamiento de quimioterapia, pues no puede hacer el mismo volumen e intensidad de ejercicio por diferentes situaciones, por razones porque se producen en su cuerpo, entre ellas, pues a nivel inmunológico, lo vemos aquí, que tenemos la suerte de poder contar con un espacio al aire libre para poder hacer ejercicio con las personas que vienen con nosotros. Eso también es fundamental.
Pero sobre todo, ¿cómo ha sido también tu experiencia personal a la hora de, pues entiendo que recomiendas la práctica de ejercicio y crees que eso también ha influido de tu práctica personal a la hora de recomendar o no ejercicios? Lo ves en los congresos que se habla tanto de ejercicio, ya sabemos que es bueno, pero sin embargo quizás todavía no llega, independiente de esas barreras más pues no sé, administrativas, gubernamentales, hay que decir, oye, ¿por qué todavía quizás el factor del médico oncólogo que no practica ejercicio también influye? Sí, hombre, todo requiere un tiempo. Desde que empieza una práctica hasta que se empieza a adoptar, hace falta un rodaje. Ujú. Obviamente, como hemos hablado antes, la gente joven hace más deporte que hacía antes y toda la gente joven que hace deporte está muy motivada y suele recomendar a sus pacientes estos tratamientos, ¿no? Obviamente, una persona más mayor que no hace deporte habitualmente, que ha practicado una oncología o cualquier otra especialidad de medicina un poco más clásica, le cuesta más ver los beneficios que tiene el deporte. Por eso es tan importante los estudios. Mm. La medicina hoy día la medicina que se practica es la medicina basada en la evidencia y para evidencia necesitamos ensayos. ¿Ensayo qué es? Ensayo es, voy a coger un grupo de pacientes, voy a aplicar una intervención en un grupo, el otro lo voy a mantener como grupo control y voy a ver si realmente hay una diferencia entre unos y otros, porque no siempre lo que pensamos a priori que puede ser bueno, luego resulta que no es. Totalmente. Eh, entonces, los médicos y los oncólogos en concreto funcionamos mucho con estudios. Lo que me demuestra un estudio es lo que va a ir para adelante. Y de ahí yo creo que el paso tan importante del estudio Challenge que hablábamos antes, Sí. del cáncer de colon, es eso, que ya ha hecho que mucha gente se despierte y diga, oye, aquí hay algo más, esto no es Mm. solo andar es No es solo la calidad de bueno. vida, me encuentro mejor, sí que realmente hay un proceso fisiológico, como bien decíamos antes, que beneficia en la supervivencia de las personas. En este caso fue un estudio que ha demostrado, además fue una revista de alto impacto, New England, en la que, si no me equivoco, fue a 5 o 8 años vista y se mejoraba mucho la esperanza de vida de aquellas personas que sí que practican ejercicio físico estructurado. O sea, era más de un 10%. Es algo importante, una población muy alta y realmente la estructura del ejercicio pautado era muy sencilla, que es la gracia. Es que cuando lo ves, dices, es que es muy sencillo de aplicar, muy sencillo de realizar, no hace falta que sea nada rebuscado, simplemente hay que hacerlo durante mucho tiempo y tiene sus beneficios para la salud. Por eso me gustaría saber cuál es tu perspectiva de cara a ese futuro, tanto de la sanidad, de la oncología, cómo lo ves tú, qué crees qué cambio necesita. Ahora mismo lo que están empezando a surgir, y ya hay cada vez más hospitales que los tienen, son las unidades de medicina integrativa. Ujú. ¿Vale? La medicina integrativa no es exclusivamente deporte, incluye muchas más Eso cosas, es. pero es la vía por la que el deporte ha empezado a entrar en los servicios de oncología. El problema que hay es que tienen que creer en ellos los gestores. Mm. Nos encontramos las trabas, como hemos dicho, que muchas veces no existe un mecanismo oficial de poder contratar a esos profesionales en los hospitales. Muchas veces funciona a través de Funciones, fundaciones, sí. pero bueno, yo creo que todo es cuestión de empezar y conforme vaya mostrando su beneficio, pues será incorporando más y más. Nosotros aquí en Málaga estamos viendo la manera de formar o de crear esa unidad de medicina Efectiva. integrativa. Lo que es importante es que sabemos que tienes que contar con buenos profesionales. Y en esto, como en todo, Totalmente. hay gente que tiene los conocimientos Mm. y hay gente que simplemente pues es muy buena en redes. Totalmente, sí. ¿Vale? Entonces, saber diferenciar entre un buen profesional con un buen currículum, una persona que cuando tú te sientas a hablar Mm. con él sabe de lo que está hablando. Y el vendehumos, el que habla y Sí, sí, dice cosas totalmente. que muchas veces son incluso dañinas para los pacientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, haría falta estructurar esa formación, ese reconocimiento, un Ujú. título De que de forma alguna reglada manera dijese, esta persona es una persona que sí, realmente puedes confiar en ella. y que está evaluada. Porque cuando hay un Ujú. paciente me pregunta en la consulta, ¿vale? ¿Puedo hacer deporte? ¿Y cómo? ¿Cómo y Entonces, dónde? claro, Claro. no todos los gimnasios ofrecen lo mismo, no todas las personas que hay por ahí tienen personal formado. Entonces es complicado Ujú. poder recomendar algo sin realmente saber quién está al otro Totalmente. lado, ¿no? Pues ese futuro de oncología integrativa que forme Ujú. parte de un equipo interdisciplinar con profesionales formados. Y fíjate que me pareció súper curioso cómo para nosotros que tratamos de hacer esa divulgación gracias a tu presencia aquí con nosotros, con personas a nivel clínico o esta experiencia, y que nos puedas decir
cómo se trabaja, cuál es tu día a día, cuando realmente creemos que son problemas que tenemos incluso a nivel interno, que ahí vemos la información que llega en redes sociales a las personas que entrenamos, que muchas vienen pues sobre mitos, sobre falsas creencias, y veo que pase esto también a nivel clínico en un hospital, me parece increíble, es algo que desconocía, y por eso la importancia y agradecer sobre todo tu disposición, tu disponibilidad para poder contar contigo aquí hoy y hacer ese trabajo de divulgación con personal pues, tan cualificado como es el tuyo, con un papel tan brillante y que nos alegra muchísimo contigo. Y por eso tampoco queremos que robarle más tiempo a Álvaro. Esperemos que este nuevo capítulo os haya servido, os haya acompañado en vuestra actividad física diaria, sume pasos, sube mets en vuestra actividad semanal y cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacernos, si queréis que Álvaro vuelva, si conseguimos sacarle un ratito más, dejadnos en comentarios cualquier pregunta que os surja, que se os ocurra y estaremos encantados de volver a invitarlo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros, simplemente como recordatorio final a todo el mundo que se sume al deporte, que haga deporte, que busque profesionales bien cualificados y le cambiará la vida.